I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Buenos días, tardes o noches. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación cuantitativa. Bueno, a modo de introducción, la investigación cuantitativa es un tipo de investigación, siendo el paralelo de la investigación cualitativa. En este tipo de investigación, a diferencia de la investigación cualitativa, nos vamos a regir por la información objetiva, los números, el uso de herramientas informáticas, estadísticas, matemáticas, etcétera, encaminada a la obtención de datos contables o de magnitudes que puedan explicar objetivamente un problema específico. Es concluyente que el propósito de este tipo de investigación eh, sea cuantificar un problema, entender qué tan generalizado está mediante una búsqueda o recolección de datos con referencia a números o a magnitudes contables. Haciendo un paralelo, su hermana, la investigación cualitativa, es una investigación generalmente más abierta, más explorativa. Es un tipo de investigación que depende de una recolección de datos distinta, datos que son más subjetivos en su interpretación, valiéndose de datos, por ejemplo, de recolección como lo son los verbales, de conducta, observaciones, etcétera, que pueden interpretarse lógicamente de manera diferente. Tiene un largo alcance y suele usarse para explorar causas del problema potenciales que pueden existir, a diferencia pues, de esta investigación cuantitativa. Estableciendo un poco cuál sería una metodología adecuada para llevar a cabo este tipo de investigación, me valgo de la imagen que estarán viendo en pantalla. El problema, primero empezamos con el planteamiento del problema. Tenemos que elegir un área, un tema o una idea a la cual investigar. Se deben plantear preguntas que serán encaminadas a determinar la magnitud contable de un problema, es decir, por ejemplo, cuánto, cómo, etcétera. El problema a resolver, claro está, es la cuestión principal de la investigación. En cuanto al el estado de la cuestión, debemos hacer una revisión de fuentes fiables, revistas científicas, libros, autores, etcétera. Bueno, esto no dista mucho de la investigación cualitativa. En cuanto a la planificación en la formulación de hipótesis, es una hipótesis que será concluyente, que será responsiva. La investigación cualitativa busca más formular una hipótesis y este tipo de investigación cuantitativa busca darle una solución objetiva al tema. Deben darse variables a medir con los instrumentos de recogida de información. Y a partir de esos elementos de recogida de datos obtendremos números o tablas y gráficos que van a ser objeto de análisis para este tipo de investigación. Hay una parte muy importante en cuanto a la investigación cuantitativa y es que a partir de la recolección de datos debe darse una reflexión, una interpretación de los datos. Esto es establecer, extraer conclusiones, qué se han conseguido con los objetivos y qué se ha resuelto y si se ha resuelto el problema. A modo de ejemplo de este tipo de investigación cuantitativa aplicada al derecho, podría ser, por ejemplo, valga la redundancia, un caso no muy frecuente de ver, ya que lo que predomina en el derecho son las investigaciones cualitativas, puede ser la incidencia de una política criminal nueva en la reincidencia de los condenados. Se plantea unas preguntas de recolección de datos encaminada a conocer cuántos condenados, al ser tratados con dicha política criminal novedosa, reinciden en sus crímenes y compararlos objetivamente con resultados de política criminal anterior para determinar si el fin último de la pena, la resocialización, se cumple a cabalidad y permite una aplicación eficaz de los principios básicos que rigen al derecho penal o, en otras palabras, si la suficiencia del proceso garantiza o no una reducción significativa de la reincidencia en dicho sector de la población.